Bueno, creo que vine mejor preparado hoy. Tenemos micrófono inalámbrico para cuando quieran hacer preguntas o intervenciones, así se pueden escuchar. Creo que tenemos letras más grandes para que se pueda ver. Uno aprende de cada... Y el aula esta me parece que es un poco más apropiada para una clase, así que... Y tiene pizarrón. Y tiene pizarrón, lo que pasa es que me preparé el PowerPoint por si no había pizarrón, así que lo que pensaba escribir medio que lo traje hecho, pero algo vamos a hacer con el pizarrón. No sé si se verá el pizarrón, así que bueno. Bueno, la idea hoy es plantear algunas cuestiones y sobre todo algunos debates relacionados con carreras y títulos, carreras, títulos y planes de estudios en general y en la UNLP en particular, teniendo en cuenta que un objeto central de las políticas educativas universitarias tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo son las carreras, cómo tiene que ser un plan de estudios, qué tipo de carreras tenemos. Así que lo primero que quiero hacer es repasar un poco lo básico. Yo no sé bien qué han visto ustedes antes, trato de no dar nada por sentado. Lo primero que me gustaría recordar entonces es una tipificación básica de lo que serían las carreras de grado y pregrado, teniendo en cuenta la normativa vigente hoy, que es una resolución 556, 1952 del año 2025, que se aprobó en abril de este año, que fijó nuevas pautas para las carreras de grado y de pregrado. En general, lo que fija la normativa ministerial tiene que ver con la carga horaria de las carreras. La diferencia entre carreras de pregrado y grado tiene que ver justamente, básicamente, con la duración o la carga horaria, y también, aunque eso a veces no se puede apreciar a primera vista, también hay una diferencia en cuanto a los alcances, ¿no? Se supone que una licenciatura tiene alcances profesionales más profundos, más amplios, y que una tecnicatura tiene alcances que a veces son considerados como subordinados o de segundo orden, no siempre, respecto a una carrera de grado. Las carreras que llamamos de pregrado en general se denominan tecnicaturas, aunque no necesariamente. Nosotros tenemos carreras de pregrado cuyo título no es el de técnico, por ejemplo, enfermería universitaria, el título es enfermero o enfermera, pero en general se habla de tecnicaturas. Y las carreras de grado, la figura por ahí más conocida es la de licenciatura, aunque no todas las carreras de grado, y esto mucho menos que la de pregrado, se llaman licenciatura, por ejemplo, arquitecto, médico, ¿no? Pero bueno, lo pongo así para facilitar esta primera aproximación. Según la última normativa, una carrera de pregrado debe tener una duración mínima de 1100 horas. Y acá, cuando hablamos de carga horaria fijada por el Ministerio, estamos hablando de la carga horaria de clases, lo que últimamente se empezó a llamar, a partir de la cuestión de los créditos que vamos a ver en un rato, las horas de interacción pedagógica, toda la carga horaria donde hay una relación docente-estudiante, ¿no? Ese tipo de carga horaria tiene que tener un mínimo de 1100 horas y un mínimo de 2 años para las carreras de pregrado, y tiene que tener un mínimo de 2100 horas de clase y de 4 años para las carreras de grado. Ahora un ratito vamos a ver que esto tuvo toda una parábola y un recorrido reciente donde los mínimos y eventuales máximos fueron y vinieron. Hoy estamos así, esto quedó establecido así. Tenemos cargas horarias mínimas
no tenemos cargas horarias máximas para las carreras y los mínimos son estos. Estimativamente yo puse acá, las carreras de pregrado suelen tener entre 10 y 12 materias cuatrimestrales o menos si son anuales, y las de grado suelen tener entre 20 y 24 materias cuatrimestrales, pero esto calculado para 4 años. Las nuestras son en general de 5 años las carreras de grado. La resolución ministerial última, en realidad, dice que esta es la carga horaria mínima, pero recomienda que las universidades no se pasen más de un 25% respecto de la carga mínima. Esa recomendación está ahí, puesta en la resolución ministerial. No sabemos qué destino va a tener esa recomendación. En principio debería ser eso, no más que una recomendación. Quiere decir que yo quiero mandar una carrera al ministerio de grado de 3.500 horas, no debería tener un problema, pero la recomendación me dice que no debería pasarme de 2.625 en las de grado y de 1.375 en las de pregrado. Hasta ahí estamos hoy con la definición de estos dos grandes tipos de carreras. Sí, compañero pregunta, para no andar pasando tanto el micrófono, preguntas así breves las puedo recuperar yo. Pregunta si son horas presenciales. Sí, presenciales, pero a ver, más o menos, depende. Presenciales en el sentido de que hay una presencia conjunta de estudiantes y docentes. Pueden ser virtuales. Sobre eso voy a volver en un rato. Vamos a ver qué es una carrera a distancia y cuándo hablamos de presencial y cuándo no. Es decir, que esto no se refiere estrictamente a la presencialidad, sino a la interacción docente-estudiante, que incluso puede ser sincrónica a través del Zoom o puede ser a través del campus. Eso también es interacción pedagógica a efectos de la definición. Esto de que sean horas de interacción pedagógica siempre fue así. Siempre los planes de estudio se construyeron con esta carga horaria, que nadie se preguntaba qué carga horaria era, pero por defecto era esto que estoy diciendo ahora. Lo que pasa es que desde que apareció recientemente el sistema de crédito, apareció otro tipo de carga horaria que vamos a ver en un rato, y entonces esta aclaración se vuelve fundamental, ¿no? Estamos hablando de horas de interacción pedagógica. Ahora bien, sí. O sea, entonces si no hay una duración máxima, ¿qué define qué carrera bajar y qué carrera bajar? ¿Sería la cantidad de materias? No, bueno, en realidad está bien la pregunta. Si una carrera se pasa, tiene 4 años o más, ya hay que considerarla de grado, ¿no? También la propia universidad define una tecnicatura o una carrera de grado como tal, ¿no? Pero en general, bueno, es una pregunta abierta, ¿no? Porque no sé qué pasaría, pues esto es muy reciente esta delimitación, qué pasaría si aparece una tecnicatura de 3.000 horas. Lo que pasa que es reciente la aproximación que hay entre la carga horaria mínima de una o de otra. Antes era un poco más extendida, ¿no? Así que ahí lo que vos planteás creo que deja una zona gris. No sé si me equivoco. Yo creo que hay una definición que dan las universidades de qué tipo de carrera es. Si es tecnicatura, si es carrera de pregrado o de grado, ¿no? Si una tecnicatura se hace muy larga, bueno, queda como una tecnicatura que se pisa, que podría ser una... Sí. Sí, podría ser, nada lo impide. Está bien la pregunta porque ilumina zonas por ahí que quedan en una suerte de limbo para las implementaciones prácticas, ¿no?
Bueno, hay otros dos tipos de titulaciones de grado y pregrado que hay que agregar acá. Una titulación de pregrado son los llamados títulos intermedios, que también suelen denominarse tecnicaturas, aunque no necesariamente. La diferencia con una carrera de pregrado es que uno no ingresa en primer año a un título intermedio. Uno ingresa a una carrera de grado. Por eso la flecha que viene de allá hacia el título intermedio. Y en el camino puede obtener un título intermedio. En general, el título intermedio se otorga cuando uno cumple una porción de la carrera de grado que está predefinida y que tiene que tener un mínimo ahora de 1100 horas, ¿no? Puede haber variantes. Uno puede tener el título intermedio cuando aprueba, no sé, 11 materias determinadas de una carrera de grado, o a lo mejor un plan de estudios dice, bueno, te doy el título intermedio si aprobás estas 10 materias, pero además haces esta otra. Hay posibilidades de jugar con el título intermedio con algunas variaciones respecto al tronco común. Y la otra carrera, en este caso de grado, por sus características, son los ciclos de complementación curricular, o CCC, que tienen como base una carrera terciaria universitaria previa más corta. El ciclo de complementación suele tener por ahí 2 años y complementa una carrera previa, que puede ser, como decía, terciaria o una tecnicatura universitaria, y a uno que viene con un título terciario de técnico lo convierte en un graduado universitario de grado. Todo esto creo que se puede ilustrar con las carreras de ustedes, ¿no? Porque ha pasado por todas las situaciones. Ustedes han tenido primero, la carrera tuvo primero la condición de tecnicatura, creo que desde 2005, si no recuerdo mal. Luego se creó el ciclo de complementación curricular. Quienes habían hecho la tecnicatura podían hacer un ciclo que creo que era de 2 años y convertirse en licenciados o licenciadas. Y ahora recientemente se creó la licenciatura con el título intermedio de la tecnicatura. Así que esta carrera que ustedes hicieron y ahora ya están en la etapa del posgrado permite ilustrar todas estas variantes. Una aclaración, no sé, más que conceptual, terminológica, es que acá tenemos un problema de uso de las palabras. La palabra pregrado, por lo menos en la UNLP, hace tiempo que se usa con 2 sentidos distintos, y eso está recontra instalado. Aparece en las normativas, aparece en el uso cotidiano. Así que acá simplemente tenemos un problema. Alguna vez, no sé, habrá que solucionarlo, pero vieron que cuando el lenguaje arranca no lo parás y va a ser, no creo que sea fácil, así que simplemente hay que tenerlo en cuenta. La palabra pregrado se usa mucho para referirse a los colegios secundarios e incluso a nuestra escuela graduada, y a la vez se usa para referirnos a carreras universitarias cortas. La misma palabra. De hecho, en la Secretaría Académica nosotros tenemos 3 prosecretarías: pregrado, grado y posgrado. Yo mismo lo propuse en 2022, porque cierra, es redondito. Pregrado, colegio, grado, grado, posgrado, posgrado, pum, bingo. Antes teníamos otro problema a nivel de esta nomenclatura, que era que, por esas cosas de la historia, antes había una sola prosecretaría que se llamaba Prosecretaría Académica, con los usos y costumbres y los vínculos o desvínculos políticos entre quienes ocupaban los roles. La Prosecretaría Académica se empezó a ocupar de los colegios. Entonces teníamos la Prosecretaría Académica, que parecía que era la prosecretaría de toda la secretaría,
en realidad de los colegios. Por eso en 2022 propusimos blanquear y decir, bueno, pregrado, colegios, etc. Pero arrastramos este problema porque en buena parte de la normativa la palabra pregrado se usa para carreras. ¿Qué pasa? Hace un tiempo esto se planteó y en el mundo de nuestros colegios, y yo también compartí, la verdad, esa inquietud, había cierta resistencia a decir, bueno, vamos a hablar de los colegios preuniversitarios, porque se decía, los pibes y pibas de los colegios ya son de la universidad, ya son estudiantes de la universidad. Entonces no se quería resignar, no se quería apelar a la expresión preuniversitario, pero en muchos lugares se usa sistema preuniversitario para los colegios. Lo dejo planteado, es un tema, alguna vez se resolverá o no, mientras tanto tenemos que saber que según el contexto de lo que estamos leyendo, pregrado quiere decir una cosa o la otra. Bueno, en realidad esto cabe distinguirlo a la vez de otro tipo de nomenclaturas que hacen referencia a otros tipos de certificaciones que también se pueden otorgar desde la universidad, pero que están fuera del mundo de los títulos habilitantes, que es algo que me olvidé aclarar. Acá estamos hablando de títulos habilitantes, en los dos casos. Por eso, cuando uno presenta un plan de estudios, crea una carrera y presenta el plan de estudios, uno, en general, un plan de estudios tiene 4 o 5 cosas básicas, que son las que después aparecen en la resolución ministerial, aunque en general uno pide más cuestiones en un plan de estudios para poder aprobarlo con mayor fundamento, pero una cuestión central es la denominación de la carrera, porque hay que tener cuidado cuando se propone una denominación. Las carreras no se pueden llamar de cualquier manera, hay que tener cuidado de que no se superpongan con otras, de que quede claro que el título de tecnicatura es bien distinto del título de grado. Pero entonces, denominación de la carrera, carga horaria de la carrera, alcances profesionales, que son las cosas para las cuales las personas que reciben ese título estarían habilitadas en su desempeño profesional, ¿no? Por eso tienen alcances en la medida en que son títulos profesionales, títulos que habilitan. La habilitación la da el mero hecho de tener el título, pero después queda sujeta a otras reglamentaciones. Creo que algo se planteó el otro día acá. A veces para ejercer la habilitación hay que matricularse en un colegio, a veces hay normativas nacionales, los títulos de salud tienen sus condiciones. O sea, la habilitación concreta puede estar sujeta a otras vicisitudes, pero los alcances los fija cada universidad y los tiene que aprobar el Ministerio de Educación, o como se llame en cada circunstancia. Denominación de la carrera, carga horaria, alcances y luego las materias, ¿no?, que componen el plan de estudio, materias que cada una de las cuales tiene a su vez su propia carga horaria. Después vamos a volver sobre esto. Eso es entonces lo que compone un plan de estudios, y quería reforzar esto, ¿no?, que estamos hablando de títulos profesionales. En la UNLP y en otros muchos lugares tenemos también, por ejemplo, diplomaturas. Las diplomaturas son muy importantes, es una figura que ha cobrado mucho vuelo en los últimos años en nuestra universidad. Son de creación reciente, 2006, antes no tenían presencia y no había ninguna ordenanza que las ordenara, hoy sí. Después podemos volver sobre los tipos de diplomaturas, pero la diplomatura no es un título habilitante, no va al Ministerio de Educación, ¿no? Si las aprueba en algún tipo de diplomatura, las aprueba el Consejo Superior de la Universidad, y son certificaciones.
que certifican una formación. La carga horaria puede ser diversa. Hay un mínimo, que no me acuerdo ahora si es de 120 horas para una diplomatura universitaria, pero bueno, son espacios de formación muy significativos para los cuales, por ejemplo, no hace falta tener título secundario, como ya vimos el otro día que hace falta, salvo excepciones, para las carreras de grado y pregrado. Diplomaturas. Hay, no en la UNLP, pero en el sistema universitario existe la figura del bachiller, que es también una certificación que uno le puede dar al estudiante después de haber aprobado, no sé, 12 materias. Y uno lo llama bachiller en X. Eso tampoco es un título habilitante, es simplemente una certificación. Nosotros tenemos algo parecido en la UNLP, un certificado de estudios universitarios, creo que se llama, que se le puede otorgar a una persona que aprobó 12 materias de una carrera. Casi nadie lo pide, es algo que se creó hace unos años y quedó medio en desuso. Pero ahora esa cuestión de certificar saberes está volviendo a cobrar relevancia. Lo vamos a ver en un ratito. La idea de que no otorguemos solamente títulos habilitantes, sino que busquemos la manera de reconocerle a las personas con un certificado otros trayectos que hayan aprobado, dentro o fuera de las carreras de grado. Así que tenemos diplomaturas, certificado universitario, certificado de bachiller y otros tipos de certificaciones, pero no constituye entonces títulos habilitantes. Ahora bien, ahora nos metemos en algo, creo, un poco más interesante, espero, que es un debate que ha cobrado mucha centralidad en los últimos años. Yo diría, siempre estuvo, pero desde el año 2021 se disparó como debate en el sistema de las universidades públicas y también privadas, que es el debate sobre la duración de las carreras. Hay toda una cuestión ahí. ¿Qué pasa con la duración de las carreras? Sobre todo de las carreras de grado. Bueno, acá simplemente me había olvidado, quise sintetizar la cantidad y el tipo de carreras que tenemos hoy en la UNLP, ¿no? Simplemente a título informativo. Si contamos los títulos, nosotros tenemos 165 títulos. También me sirve para hacer algún par de aclaraciones. ¿Qué diferencia hay entre carrera y título? Bueno, obviamente una carrera puede otorgar más de un título. Por ejemplo, la carrera de ustedes otorga 2 títulos. El título de licenciado en gestión de recursos de universidades y el título de técnico-técnica. Es una carrera con 2 títulos. Hay licenciaturas que tienen orientaciones. Entonces uno tiene la licenciatura en música, orientación piano, orientación guitarra, orientación música popular. Ahí es donde uno hace la diferencia entre carrera y título. Ese es el concepto que tengo en la columna 1, ¿no? Porque a veces uno tiene que distinguir, bueno, ¿cuántas carreras tiene la UNLP? Si yo por algún motivo quiero irme para arriba, digo, puedo tomarme un atajo y decir, tenemos 165 carreras. En realidad tenemos 165 títulos, donde cuento los intermedios, las licenciaturas, etc. Si quiero acotar un poco y decir, bueno, cuántas disciplinas que se estudian, puedo venirme a la columna de carreras y decir, tenemos 127 carreras. Yo inventé, me hago cargo, Silvina, perdón, la columna Carreras 2, que es más acotada todavía. La inventé para tener un registro, porque a veces me pasa que me toca ir a hablar, por ejemplo, a una escuela o a un municipio
y decirles a los pibes y a los pibes qué se estudia en la UNLP. Entonces, si yo le tengo que contar 165 títulos, los pierdo a los 3 minutos. Entonces, inventé una manera de contar, vamos a decirlo de manera muy brutal, cosas que se estudian. Ejemplo, la historia tiene 2 carreras, profesorado en historia y licenciatura en historia. Y son 2 carreras. En esta columna están contadas como 2. Pero yo digo, bueno, ahí voy a contar una a efectos solamente prácticos. ¿Qué podés estudiar en la UNLP? Podés estudiar historia, geografía, arquitectura. Entonces cuento las grandes zonas de cosas que se pueden estudiar. Entonces, bueno, lo tengo ahí preparado, pero es un invento, confieso, pero tiene alguna utilidad, digamos todo, qué sé yo, para difundir un poco mejor el qué se estudia, ¿no? Y después, bueno, tenemos los títulos de grado 133, de tecnicaturas propiamente dichas 24, títulos intermedios, tenemos 8 aprobados por el Ministerio, después vamos a ver que tenemos más en preparación o en vías de aprobación, y un total de títulos de pregrado de 32. Ese es el panorama en la UNLP. Como ven, predominan todavía las carreras de grado, pero en un ratito vamos a ver que la mayoría de las carreras que se crearon en los últimos años son carreras de pregrado. La tendencia reciente es a crear carreras de pregrado y no de grado. Las de grado, bueno, ya están por ahí, aunque se ha creado alguna que otra carrera de grado hace 1 año o 2. Ejemplo, ciencia de datos en organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, que se creó hace un par de años. Bueno, acá empiezo a plantear la cuestión de el debate sobre la duración de las carreras. Es todo un tema. ¿Son muy largas las carreras de grado? Pregunta, ¿no? No pretendo que me la respondan, aunque si quieren intervenir, fantástico. Pero esa es la pregunta que empezó a circular, y empezó a circular desde el año 2021, ahora les voy a contar un poco más de eso, casi con una respuesta. Era una pregunta, pero que en realidad era una afirmación. Son muy largas las carreras universitarias, ¿no? Entonces, se hablaba de 2 cosas. Acá hay 2 debates que son un poco el mismo, pero que tiene como 2 vertientes. Uno es más viejo, que es el de la famosa brecha entre la duración teórica y la duración real de las carreras. La duración teórica es la que fija el plan de estudios, que en general es una carrera de grado de 5 años. En algunos casos, como medicina o arquitectura, 6 años. Esa es la duración teórica, la que fija el plan de estudio, contando, como decía recién, las horas de clase, ¿no? Y la duración real es cuánto tardan en recibirse las personas. Y bueno, como ustedes saben, suele haber una diferencia grande entre los 5 años de un plan de estudio y lo que tardan las personas en recibirse. Y eso es objeto de una mirada permanente. Una mirada que tiene distintos sesgos. Algunos se lo plantean como un problema, algunos lo señalan ya con un sesgo fuertemente crítico. Miren qué desastre las universidades públicas, donde la gente solo en los datos nacionales se habla de que un 29% de las personas se reciben en tiempo teórico. Yo creo incluso que es menos. Las últimas estadísticas hablan de algo menos de un 20% de las personas recibiéndose en la famosa duración teórica. Ahora, yo acá tendría varias cosas para plantear sobre esta cuestión de la brecha. Primero, ¿no hay algo de falacia en esta cuestión de la duración teórica? Yo lo puse acá.
¿No hay algo de falacia decir una afirmación que es medio no sé, complicada, compleja? Porque cuando se empezaron a diseñar los planes de estudio y se distribuyeron las materias en 5 años, yo no sé si alguien pensó realmente que esa era la duración que tenía que tener de hecho una carrera. Es la duración que me da cuando distribuyo la carga horaria de las materias en una cantidad de años. Si yo tengo materias cuatrimestrales de 96 horas, como suelen ser, las ubico 3 en un cuatrimestre, 3 en el otro, primer año, segundo, tercero, me da un plan de estudios muy prolijo, con 5 años, donde metí las 28, 30 materias, y esa es mi duración teórica. Pero hay una expectativa que me parece que es un poco falsa, en el sentido de que es difícil esperar que una persona se reciba en los 5 años. Tenés que estar aprobando todas las materias en cada cuatrimestre, en cada año. En una época, bueno, era por ahí más, no sé, más fácil o más no sé qué, pero es difícil pensar, además porque la propia dinámica de la carrera casi que no lo permite, casi que no podés en 5.º año llegar con todas las materias aprobadas, porque a veces ya para aprobarlas del último cuatrimestre tenés que irte a marzo, podés aprobar la cursada, pero te quedan finales para rendir, tenés que hacer un trabajo final en muchas carreras. Yo creo que para una carrera de 5 años, una duración teórica razonable, para mí es por lo menos de 6. Digo, como el emoji, no sé, sí, propongo. Sí. Otra cosa que se me viene a la mente con respecto a esto es la madurez de los contenidos, porque no todas las carreras tienen el mismo proceso. Las carreras de música tienen mucho de desarrollar las habilidades y la realidad es que el promedio creo que están 10 años. Sí, ahora vemos, tengo unos numeritos. Real, sí, ¿no? sí. La duración real. La duración real depende de un montón de factores. La duración real depende de un montón de factores. Algunos son institucionales y se pueden revisar. Hay que preguntarse por qué un cierto promedio o una media de las personas tardan 8 años en vez de 5. Lo que yo digo es que la expectativa de 5 es un poco exagerada, ¿no? Para partir. Digo esto porque a veces acá las miradas son muy encarnizadas contra la universidad y muy rápidas, me parece a mí. Y yo, como les dije el otro día, me parece que es importante, sobre todo si uno está estudiando acá y metiéndose a analizar estas cuestiones, que uno sepa cuándo hay que parar la pelota y empezar a desbrozar el terreno de los debates, no dejarse llevar por las afirmaciones vertiginosas que se hacen, ¿no? No sé si la tengo por acá. En algún lugar tenía, a título nada más que ilustrativo, bueno, acá tenemos un cuadro que hicimos, esto es hasta 2022, pero se mantiene bastante estable. Efectivamente, la duración media, ahora si quieren les explico algo sobre esto, aunque no sé si se vuelve muy técnico. Por ejemplo, en agrarias, la duración media real es de 9,6, 8,6 contra 5. En las ingenierías es variado el panorama. Y bueno, así sucesivamente hay distintas situaciones según las carreras, tanto en el grado como en el pregrado. Y esto es lo que más de una vez sale en los diarios en clave crítica. Nosotros, con el asesoramiento de Mariela Cotignola, decidimos hace un tiempo que no íbamos a utilizar el promedio. Ese es otro tema. ¿Cómo se mide la duración real de una carrera? Vos podés decir cuánto tardó Juan Pérez. Juan Pérez tardó 7 años y 8 meses. Ahora, después tenés, Mariana González tardó 5 años y 10 meses. Pedro González tardó tanto. Entonces, vos tenés
todos los casos que se recibieron en 5 años, con todas las duraciones reales que tuvieron. Vos le podés sacar el promedio, pero el promedio, cuando dividís el total de las duraciones por la cantidad de casos que tomaste, suponete que tomaste 10 personas, le sumaste las duraciones, las dividiste por 10, te da a lo mejor 9 años. Pero ¿qué pasa? Capaz que uno tardó 20. Entonces el que tardó 20 te tiró el promedio para arriba. Ahí hay otra falacia. Entonces nosotros decidimos no usar más el promedio. ¿Cómo? ¿Habría que usar una desviación médica? Eso es lo que estamos usando, sí. Estamos usando la mediana. Yo como esto lo preparé, bueno, no voy a confesar, lo preparé para, qué sé yo, me lo pedían, le puse duración media. Ahí quedé entre promedio y mediana, dije, yo te doy la duración media, arreglate, ¿no? En realidad estamos usando la mediana, que es, lo digo rápido para no... un cachito de pizarrón, ya lo usamos. Ustedes tienen todos los casos que tardaron X en recibirse, uno tardó 3 años o 4, otro tardó 20. La mediana, espero explicarlo bien, es el número de años que divide la totalidad de los casos en 2. Quiere decir que si la mediana es de 8 años, el 50% de las personas tardó 8 años o menos. ¿Lo dije bien? Y el 50% tardó 8 años o más. Entonces me da otro panorama. Me dice, bueno, la mitad de las personas tardó 8. En general, por ahí la mediana me da menos. Es probable que me dé 7. ¿No? Y esto, yo diría... mirá, ¿se me escucha sin micrófono? O no, no sé. Sí. Porque me perdieron. Digo, no es una trampa. Nosotros pensamos que es una mejor medida. Es una mejor medida de la duración real de las carreras. Las medidas estadísticas tienen características distintas y uno elige cuál es la que mejor le ilustra lo que uno quiere mostrar estadísticamente. Entonces, bueno, nosotros usamos la duración media, nos da un poco menos que el promedio, nos elimina los casos extremos. Una cosa adicional, la clase que viene vamos a hablar de las trayectorias y las políticas sobre trayectorias. En la ONLP tenemos políticas que han consistido en ir a buscar personas que debían 3 materias o 2 y hacía 10 años que no venían a una facultad. Y las fuimos a buscar con políticas, se las llamó, vinieron, se les dieron ciertas condiciones, aprobaron y se recibieron. Esa persona se recibió en 20 años, pero producto de una política universitaria de egreso. Entonces, encima que hacemos un esfuerzo por el egreso, bueno, nos complica el promedio de la duración, no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto es el panorama sobre la cuestión de la duración de las carreras. Nos introduce también en algo que vamos a ver mejor la clase que viene, que es el cómo medir, el no comprar así nomás cualquier indicador, la necesidad de preguntarse siempre cómo está construido un indicador, porque me puede indicar distintas cosas si no lo uso bien o si no lo conozco bien. Volviendo acá. Perdón. Entonces, hay una cuestión que es la brecha, que no niego el problema, lo acomodo un poco nada más. Digo, bueno, no hay que dramatizar, creo yo, el tema de la brecha duración real, duración teórica. Primero porque la duración teórica es medio una entelequia. Uno dice, bueno, son 5 años, lo que expliqué recién.
Y segundo, porque bueno, también es cierto que en la duración real entran un montón de factores que exceden lo que puede hacer la universidad, las vidas personales de las personas. Y en un punto es un problema que un estudiante tarde 8 o 9 años, pero a lo mejor no. A lo mejor para la persona no es un problema. Yo tengo compañeros, hoy amigos que he conocido en los años de docente, exalumnos, que todavía están estudiando y no lo consideran un problema. Han hecho su vida con otras cosas y entre ellas la carrera. Entonces, ¿hasta dónde es un problema? Yo no sé si es una malversación de recursos, no lo creo, porque esa persona es uno más que está estudiando. Creo que hay que relativizar un poco la cuestión de la duración de las carreras. Lo digo porque, insisto, es una cosa que viene como de frente siempre, ¿no? ¡Pum! Te tiran con la cuestión de la duración real. Y bueno, a ver, haremos la pelota, como vengo diciendo, y ubiquemos los términos del problema. Ahora, en los últimos tiempos, la pregunta se desplazó un poco a algo donde ya no parece importar tanto en cuánto hiciste la carrera, sino que la pregunta es, che, ¿no es mucho 5 años para una carrera? No la duración real, ya la pregunta es por la duración teórica. ¿No es mucho? Entonces aparece una expresión muy escuchada en el último tiempo que es, entre otras, los estudiantes actuales requieren carreras más cortas, salidas más rápidas. Ok, no niego la validez de esta afirmación, simplemente la pongo en discusión, que es distinto. No, a mí me gusta complicar las cosas, lo lamento. Si prefieren que se las simplifique, decimos sí, ¿sabes qué? Porque además los estudiantes actuales requieren. Bueno, ¿por qué? Ahora podemos ver qué hay detrás de esto, pero la universidad tiene que ir sí o sí detrás de las subjetividades y las expectativas. Bueno, para mí hay que convertir esto en una discusión. ¿Es mucho 5 años para una carrera? Sí, no, no sabe, no contesta, sí. Depende. Sí. No, para mí 5 años es una duración aceptable, pero también hay una tendencia, no solamente en las carreras, que pueda aparecer una expresión que diga preferimos árboles que crezcan en menos tiempo. Entonces de repente te quedás sin algunas especies de árboles que necesitan a lo mejor 30 o 50 años para crecer. No, me quedé pensando en una cosa al respecto. Yo justo estoy en el área de enseñanza en una facultad, no voy a decir cuál para tener el misterio, pero eso que vos mencionabas. Perdón, lo escuchan todos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Eso que vos mencionabas sobre la duración real y el caso, el ejemplo muy claro que mencionaba de la persona que es muy común, que se tome la carrera a su propia velocidad y demás. Lo que también es común, por ahí en menor grado, es que haya, porque nosotros lo hemos visto, gente que se inscribe a cursar en una carrera y en general la duración se toma desde el año de ingreso al año de egreso. Pero en esos 20 años que fue durar la carrera, tal vez el alumno abandonó unos cuantos años, después se recibió de ingeniero y volvió y terminó la carrera que estaba haciendo. Entonces, en realidad la pregunta es, ¿cómo medir realmente la duración real? Porque hay unos tramos, muchas veces, de esas carreras que no se pueden medir adecuadamente. Sí, exactamente, por eso, detrás de la duración real hay una variedad de situaciones muy amplias, ¿no? Que a veces ilustran, como dice el compañero, que no es necesariamente un problema. Además, gente que cambia de carrera, va, viene, gente que hace una carrera y después paralelamente hace el profesorado de esa carrera, y bueno, no tiene tanto apuro por recibirse de esa carrera, o gente que a poco andar de una carrera consigue trabajo, es muy común esto en alguna disciplina, entonces demora la carrera. Hay que ir parar la mano con la idea de que es un problema. Lo que pasa que ahora el problema se desplazó.
se desplazó a esta pregunta que es más general. Che, 5 años es mucho, ni hablar de 6 para una carrera en su definición misma. La pregunta que sigue es entonces, bueno, ¿cómo abordamos esta cuestión de la duración de las carreras? Primero, antes de eso, para mostrar, perdón, ibas a... Sí. Creo que el cuestionamiento viene por un tema de en qué gastamos la plata, si se tarda tanto, sí. Hay gente que no termina nunca. Creo que la universidad, el que pasa por la universidad, aunque no termine, cambia. Si lleva una formación, aunque no esté completa, le va a servir igual a él y a la sociedad. Entonces, no es fácil medir eso, buscar indicadores. O sea, podemos decir, bueno, se recibieron tantos de los letrados, pero muchos que pasaron, tal vez les sirvió igual aunque no hayan terminado. Por ejemplo, gente que estudia 2 años y ya consigue trabajo y no vuelve más. Sí, bueno, lo que dijiste lo voy a retomar después en varias partes, hay varias cosas ahí, pero está bien. Yo creo que el único tema no es la duración, yo creo que hay un problema más grande que es la deserción. Eso es otra cosa, porque la duración, en definitiva, nos habla de gente que egresó. Por eso yo digo, relativicémoslo, porque las personas finalmente egresaron. Entonces, y yo no sé si ahí hay un problema, como decía recién, de recursos, ¿no? La persona estuvo en el tiempo que decidió, que pudo, se recibió. Hay un problema, sí, que creo que es más significativo, que es la persona que no se recibe. Respecto a eso, hay una mirada que es válida, que vos planteás, que es también relativicemos. Una persona que pasó un tiempo por la universidad igual se lleva algo, ¿no? Una formación, un aprendizaje. Yo creo que es cierto. Ahora ahí sí quiero hacer una salvedad. Eso es válido, pero quienes estamos en funciones de gestión, y ahí los incluyo a ustedes porque de una u otra manera están vinculados con la gestión de las universidades, más o menos según las funciones, tenemos una responsabilidad de pensar por qué tanta gente no termina. No solo la duración, que para mí es un poco menos grave, pero sí por qué dejan en segundo, en tercero, o a veces en un 4º año, o a veces después. Entonces ahí yo estoy de acuerdo en valorar cualquier trayecto universitario, y después vamos a ver alternativas que aparecen frente a eso, pero la institución tiene que hacerse la pregunta de por qué hay tanta gente que no termina y tiene la responsabilidad de intentar hacer lo que pueda depender de la institución. Porque la gente que deserta porque la vida se le complicó de 1000 maneras por el trabajo, por lo que sea, la universidad no lo puede solucionar. Pero a veces, y es muy importante esto, hay factores de las propias carreras que traban las carreras y explican la deserción. Y eso sí, ya voy, lo tenemos que pensar. Pero es otro tema distinto al de la pregunta por si es mucho. Porque bueno, algunos dicen, la gente deja porque la carrera es muy larga. La verdad, no sé. Me gustaría hacer un estudio empírico a ver si acortamos una carrera y son menos los que dejan. Ojalá sí, pero me permito alguna duda. Perdón, vos habías levantado la mano y después allá. ¿Vos? A mí me parece que esta discusión, más disfrazada de otra cosa, más explícitamente así, hoy se viene dando desde los 90. Sí. Esto de mercantilizar un poco la educación, hacerla más a favor, digamos, de lo económico, digamos, hacerlo más productivo, más rentable. A mí me parece que todas esas preguntas estaban ya planteadas en los 90, antes incluso de sancionar la ley, se estaba contestando todo eso,
hoy están planteadas de esta manera, pero es la misma pregunta que nos hacían antes. Bueno, ahora vuelvo sobre eso porque hay un detalle. Entonces a mí me parece que esto de esa brecha que se plantea acá, en esta parte, y que ahora se traslade a es mucho 5 años, tiene que ver con eso mismo y que nos están preguntando, nos están haciendo una pregunta a la universidad que en realidad no nos están preguntando, sino que nos están llevando hacia, o nos están forzando, digamos, de alguna manera, ustedes lo tienen mucho más elaborado a esto, también empezamos hace más tiempo seguramente, pero digamos, están llevando hacia estos cuestionamientos a que nos están forzando a hacer. Quizás no está mal pensar en esto, en estos títulos intermedios o en estas carreras de pregrado y demás. Quizás ustedes lo están analizando y ven cosas positivas en hacer eso y después en los ciclos complementarios está bueno y está bien hacerlo así, pero me parece que nos cuestionen si es mucho 5 años en una carrera, en una licenciatura, en una carrera de grado, tiene que ver con esas cuestiones. Bueno, ahora vuelvo sobre eso, en 2 minutos. Porque y que nos sí. pregunten, o que nos vengan a cuestionar por qué está mal que un estudiante, tenga la edad que tenga, que esté 20 años en la universidad, haciendo qué cosas, también tiene que ver con lo mismo que nos cuestionaban hace más de 20 años, Bueno. 5 años. Bien, ahora volvemos sobre eso. ¿Vos querías decir algo? Sí. Sí, en relación a si es mucho 5 años hoy y lo que vos pones ahí un poco para debatir, los estudiantes actuales requieren carreras más cortas, salidas más rápidas, me parece que obviamente hay un tema que tiene que ver con que la sociedad actual no es la misma incluso en la que se pensaron muchos planes de estudio. Tenemos planes de estudio muy desactualizados, entonces sí, también pienso, como universidad, ¿cómo hacemos para mantener la calidad y la excelencia en todo lo que tiene que ver con la educación y la formación, ayornándonos un poco también a los mismos cambios de la sociedad? Porque parece que estamos en el 1800 aprendiendo de la misma forma o con los mismos paradigmas en muchas carreras que son muy tradicionales, hablo por la que transité yo, sin tener en cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes trabaja, muchas estudiantes maternas, muchos estudiantes tienen familiares a cargo, vienen de lejos, estudiantes que viajan todos los días distancias enormes, docentes que te dicen si no podés venir, recursala, porque no ofrecen bandas horarias. Entonces, creo que, muchos 5 años puede que no sean mucho, pero también pensar como universidad cómo nos estamos posicionando para poder recibir a la gran variedad de estudiantes que tenemos y poder dar respuestas, porque también es un poco eso, ¿no? Dar respuestas frente a algunas situaciones que estén dentro de la posibilidad misma de la universidad de responder. Sí, sí. Bueno, a eso voy, en unos minutos voy, pero sí. A mí me parece que también un poco el Estado, junto, digamos, nos hace también un poco tira la pelota a la universidad sobre esto que decía la compañera, que nosotros tenemos que hacernos un poco responsables de lo que pasa socialmente, ¿no? Todo esto que le pasa a un estudiante que quiere ingresar a la universidad o que pertenece a la universidad, nosotros tenemos que ayornar todas las situaciones que podamos nosotros y no los demás, digamos. Un poco sí, yo considero que un poco sí tenemos que saber cómo está la sociedad, cómo es el estudiante, el docente que nos habita, pero también el Estado Sí. tiene que saber, ¿no? Sí, sí. Ahora, acá tenemos un problemín porque es cierto que esta cuestión de hay que acortar las carreras es un debate viejo que tuvo mucha vigencia en los 90 y frente a esa pretensión en los 90 que implicaba cortar las carreras de grado para maximizar los posgrados arancelados,
El movimiento estudiantil en general estuvo en contra, ¿no? Yo en los 90 estaba en contra de cualquier cosa que significara cortar carreras. Y quedó entonces esa asociación. Acortar carreras significa una tendencia mercantilizadora, significa que el Estado se corre un poquito de la enseñanza de grado, en vez de ofrecerte 5 años te ofrece 4, el resto te lo cobra. Es verdad, en los 90 la cuestión era como decía la compañera, estaba planteada así, pero pasaron cosas. Entonces, acá yo traté de resumir el itinerario reciente del debate, que es significativo, porque nosotros teníamos justamente una resolución de los 90, que era la que ya planteaba una carga horaria que parecía que quería cortar, que era, primero, la 697 y otra que las carreras de pregrado quedaban medio en un limbo y alguien las recuperó en el 2019, las legisló. Pero bueno, pongamos que lo que estaba previsto era cargas mínimas solamente, como es ahora, y 2.600 y 4 años como mínimo para grado, y 1.400 horas y 2 años como mínimo para el pregrado. Esto es lo que teníamos hasta hace un año vigente, ¿no? Y estábamos todas las universidades muy acostumbradas a que teníamos solamente un piso, no teníamos un techo horario. Había que cumplir el mínimo, ¿no? Bien, ¿qué pasó? En el 2021, el Ministerio de Educación, gobierno del Frente de Todos, ministro Jaime Persic, ¿no? Ese gobierno, impulsó una serie de debates con las universidades. Le propuso al Consejo Universitario Nacional, recuerden el cuadro de la clase pasada, ¿no? Todos los actores que intervienen cuando se discuten políticas universitarias, el Ministerio le propuso al CIN discutir 7 temas. Le ofreció una agenda al CIN y uno de los temas era el de la duración de las carreras. Y de esa discusión, donde supuestamente, digamos, después podríamos ver qué pasó ahí, se llegó a un acuerdo entre las universidades nacionales y el Ministerio de Educación, y salió la resolución esta 2598 del 23, que por primera vez establecía pisos y techos para las carreras. Esto fue una novedad enorme, porque ahora nos decían, las carreras de grado tienen que tener un mínimo de 2.100 horas y no se pueden pasar de un 25% más, por lo tanto, máximo 2.625 horas y mínimo de 4 años. Pero tenías un máximo, de pronto, de lo que antes era el mínimo, se había convertido en el máximo. Eso fue una gran novedad. Lo mismo para las carreras de pregrado, mínimo 1.100, máximo 1.375. ¿Qué hacía la resolución? Bajaba los mínimos y ponía máximos. Esto se aprobó en diciembre del 2023 y fue un debate donde, ahora voy a retomar los argumentos, prevalecieron los argumentos que tenían que ver con la necesidad de ayornar, que tenían que ver con las expectativas de los estudiantes. Y hubo sectores del movimiento estudiantil significativos que estuvieron de acuerdo con esto. Se invirtió el planteo de los 90, paradójicamente. Donde en los 90 era mala palabra cortar carreras, ahora era la gran expectativa estudiantil acortar las carreras. Digo esto como dato, dato, no opinión, es tal cual pasó. ¿Qué pasó acá? Una vez que se va el gobierno de Alberto Fernández, algo pasó, algunas universidades dijeron,
no quedamos conformes. Yo creo que sobre todo las privadas dijeron, la verdad, no nos había gustado. Hagan especulaciones de por qué no querían acortar carreras, no sé. Pero bueno, ojo, en ese acuerdo del 5 en el ministerio, hubo universidades de todos los sesgos políticos. Vieron que en la jerga y en la dinámica del SIN, de todas las universidades nacionales, las universidades vienen como organizadas en dos bloques. Las universidades que suelen llamarse reformistas, que en general han tenido conducciones ligadas al radicalismo, por lo menos históricamente, y las universidades peronistas, que son en buena medida universidades nuevas, aunque no solamente las del conurbano, algunas surgidas en los 90, otros en la década de los gobiernos kirchneristas, donde hubo muchas universidades nuevas. Hubo un consenso que atravesó universidades radicales y peronistas en torno a cortar carreras. Un ejemplo, la Universidad de Rosario, una universidad en general ubicada al lado radical, reformista, resolvió que todas sus carreras nuevas debían tener 4 años. Algo había acá. O sea, se impulsó un debate con una solución que era, queremos acortar carreras. El tema es que fue una resolución fuerte esta. Yo hice un Excel, que no lo traje hoy porque se iba a ver muy chiquito. Hice un Excel con todas las carreras de la UNLP, poniendo la duración teórica del plan de estudio de cada una, y la mitad de las carreras tenían que reducir bastante cantidad de horas para llegar a la 2006-25, ¿no? Entonces, estábamos en problemas ahí para cumplir con el techo. Nos parezca bien o mal la decisión, ¿no? Yo trato de decir cómo fueron pasando las cosas. Dicho esto, en 2024 hay algo, entonces el gobierno actual, el subsecretario Alejandro Álvarez dice, discútanlo y me traen una nueva propuesta. Arréglense, le dice al Q, universidades públicas y privadas. Pónganse de acuerdo y me traen una propuesta. Y el Q se puso de acuerdo en una nueva propuesta que dio lugar a la actual, que es la que presenté al principio, que elimina los techos, deja los pisos más bajos, pero elimina los techos. Entonces acá hay 3 momentos acá, y lo que quiero marcar es que en 2023 el debate llegó a un punto máximo, a un punto inédito, que es el de fijarle techos a las carreras. Yo participé de las discusiones en la Comisión de Asuntos Académicos, nunca estuve de acuerdo con poner techos para todas las carreras a la vez, la verdad, y lo dije. Había colegas de otras universidades que decían, sí, hay que poner techos. En mi universidad hay una carrera que tiene 5.000 horas. Yo decía, cambiala, compañera, cambiala, tenés autonomía, bajala si no te gusta. Entonces era el atajo, ¿no? Poneme un techo, así le digo a la carrera que se tiene que acortar. Bueno, pasaban esas cosas, a mí no me convencía. La cuestión es que prevaleció esta idea de acortar carreras. Con esto lo que quiero decir es que vino fuerte el debate y a la inversa de los 90, dado vuelta, literalmente dado vuelta. Disculpen, soy crudo así, pero me parece que esto es lo más jugoso del análisis de las políticas universitarias. Hay que ver el trasfondo político, en qué contexto se da cada cosa, porque si no uno no entiende bien qué es lo que está pasando. Entonces yo trato de sintetizárselos. ¿Alguien? Sí. Yo creo que también tiene que ver con esto de mirar a Europa, a Estados Unidos, que sí tienen carreras cortas con posgrado. Bueno, sí, pero bueno, no era un gobierno que parecía mirar a Europa. Por eso digo, está como paradójico el asunto. Después voy a retomar, no me quiero olvidar de retomar todo lo que fueron diciendo, porque
ahí, ya que lo dijiste, recordemos que las carreras europeas, que son carreras, digamos, de grado de 4 años, la mayoría no son habilitantes. Son como bachilleratos, así se llaman, no son habilitantes. Entonces, pasemos a la cuestión de cómo abordar este debate. Acá quedaba una perplejidad que era, bueno, ¿esto iba a valer solo para las carreras nuevas? Parecía que sí, pero en la resolución del 2023 había una cláusula que decía, la autoridad de aplicación les va a decir en qué momento las carreras vigentes se tienen que adaptar. O sea que teníamos la espada de Damocles acá que decía en algún momento, no sé, astronómicas que tienen 4.700 horas y es del artículo 42, no está amparada por lo que fijan los estándares, va a tener que pasar a 2.600, por ejemplo. Estábamos con esa preocupación. Bueno, ¿cómo abordar el debate? ¿Cómo abordar el debate? A mí lo que más me interesa es plantear las alternativas o cómo se podría afrontar esta discusión. ¿Cuáles son argumentos que se han dado, que se dan en defensa de las llamadas carreras largas? Pensemos en argumentos de alcance general, ¿no? Yo acá estoy partiendo de la base de que el debate llegó a un punto donde todas las carreras iban a tener un techo, ¿no? Porque, además, las del 43, recuerden ustedes que son las que se rigen por los estándares de cada una de ellas y que tienen sus propios mínimos, la resolución decía, las carreras del 43, cuando la próxima vez que actualicen los estándares, se van a tener que adecuar a esto. Es decir, que el techo venía de una u otra manera para todas las carreras. Entonces, si yo pongo la discusión en términos globales, carreras largas, hay un argumento que me parece que es siempre significativo, que es que el de la formación integral que ofrecen las carreras de grado argentinas en cada campo profesional. Esto en relación a lo que dije recién de las carreras europeas. Una ingeniería, una arquitectura, un profesorado, una licenciatura, la que ustedes quieran, de 5 o 6 años, te da un título que es habilitante y que tiene una formación muy integral, muy amplia. Y eso es un diferencial que tienen nuestros egresados y egresadas cuando se van del país, por ejemplo, en relación a la formación que obtienen en otro lado. Quiere decir que, paremos la pelota, una carrera de 5 o 6 años tiene un sentido en el tipo de formación que ofrece. ¿Está mal? El único tema es cuánto tarda el estudiante en hacer su carrera, o ponemos en la balanza el tipo de formación que estamos dando, por lo menos en algunas disciplinas. Bueno, la relación con la habilitación profesional. Algunas carreras a lo mejor requieren 5 años para cubrir todo lo que hay que saber para la habilitación. O no, no descarto lo que dice la compañera, pero lo dejo para la segunda manera que voy a plantear de analizar el tema. El éxito de nuestros egresados en términos relativos. Una carrera de grado argentina equivale a una de grado más una de posgrado en Europa, lo que se decía recién. Ojo, este es un argumento de doble filo, porque la mirada más eficientista dice, pero mi hijo se recibió acá de ingeniero, estudió 5 años y en Europa con 5 años tienen un máster. Bueno, es así, qué sé yo. Se recibió de ingeniero con ciertas virtudes de ese título, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, es un arma de doble filo, ¿no? La comparación con Europa. Y acá el argumento que recién traía la compañera, que no retrotrae a los 90, la idea de que acortar las carreras es devaluar las carreras, ¿no? Que hay una vocación de devaluar la carrera de grado, devaluar incluso la presencia del Estado en la formación de grado, la pretensión de acortar el grado gratuito en función de expandir el posgrado arancelado. Retomo exactamente ese argumento como uno posible para defender en términos generales la idea de la carrera de grado larga.
yo diría ahí, uno podría pensar que en muchos casos la carrera de grado extensa, teóricamente 5 o 6 años, es una oferta para el estudiante. No es una complicación. O sea, el Estado le ofrece gratuitamente más tiempo de formación. Es una manera de pensarlo, ¿no? Es una manera de pensarlo, hay otras. En defensa de acortar carreras. Bueno, acá también hay argumentos generales, que acá un poco se dijeron. La necesidad de ofrecer salidas laborales más rápidas y efectivas, puede ser. Igual cabe preguntarse por qué, porque todo tiene que ser más rápido y efectivo, en qué carrera. Bueno, pero es un argumento. La mayoría de los estudiantes trabajan, no pueden afrontar esa duración, se dijo acá, totalmente cierto, cada vez. Entonces, bueno, sí, hay como una cosa de, bueno, está bien, los estudiantes trabajan, encima yo les planteo una carrera larga, tenemos un problema, sí. Solo un X% de los estudiantes egresan en el tiempo teórico previsto. Bueno, es un argumento posible. El perfil etario de la mayoría de los estudiantes, esto es significativo. Uno está acostumbrado a pensar que la mayoría de nuestros ingresantes tienen 17, 18 años porque vienen de la escuela. No. La mitad tienen más de 20 años. Mazo. La mitad tienen más de 20 años. Con lo cual ya tienen otras tareas encima, trabajo, tareas de cuidado, lo que sea según las vidas de cada quien y las relaciones de poder en las cuales está inmersa cada persona. Y bueno, las altas tasas de desgranamiento, las bajas tasas de egreso que supuestamente se podrían combatir acortando las carreras. Acá tengo una síntesis que un poco retoma cosas que ustedes mismos dijeron, de los argumentos de corte general que circulan a favor o en contra de una u otra posición. ¿Cómo plantearía yo abordar este debate y cómo lo estamos abordando en la UNLP? Bueno, de una manera que parece, no sé, quedar bien con Dios y con el diablo, pero en realidad es la manera que nos parece más saludable. Lo que nosotros proponemos es promover una discusión carrera por carrera, no escaparle al debate, no decir acá no pasa nada, no decir no, carrera de 5 años o nada, no, decir aprovechemos toda esta cuestión que se nos planteó para abrir de nuevo la discusión. Un poco lo que planteaba la compañera, traemos carreras que tienen el mismo plan de estudio hace no sé cuántos años, abramos la discusión y veamos qué hay en cada carrera a partir de todos estos debates. Incorporemos estos debates viejos y nuevos a una discusión carrera por carrera, facultad por facultad. Analicemos las duraciones, metámonos a ver qué pasa y los factores institucionales que inciden en ellas. Revisemos lastres que puede haber en la carga horaria efectiva, revisemos la intensidad sin necesariamente cambiar el plan de estudios. Con esto quiero decir, a lo mejor hay otra manera de pensar la duración, no recortar el plan, sino ver qué está pasando adentro. A lo mejor hay contenidos superpuestos, a lo mejor hay cátedras que se pasan 20 pueblos en lo que le exigen a los estudiantes, a lo mejor hay cosas que ya no son necesarias. Entonces, hay mucho que debatir, pero más allá de decir acorto carreras o no modifico nada. Explorar alternativas diversas según cada carrera o disciplina. Y eso es lo que estamos tratando de promover nosotros en la UNLP. Ya incluso habíamos empezado antes de que apareciera esta cuestión en 2023, porque nosotros empezamos a promover estas discusiones cuando nos empezamos a plantear el problema del egreso. Y esto fue por lo menos de 2018, lo vamos a retomar la clase que viene. Ahí ya nos planteábamos esto. De hecho, creo que
El siguiente cuadro, sí, lo tomé de un esquema que tenía hecho pensando en cómo abordar la cuestión del egreso. Entonces, primero la idea es esa, ¿no? Abramos la caja de Pandora de cada carrera. 2, no me voy a detener ahora, pero esto nos remite también a una cuestión más general. La carga horaria que tenemos, los planes de estudio que tenemos, son fruto de que alguna vez se discutió un plan de estudio y se aprobó. Y ahí quedaron cristalizados los poderes que influyeron en cada plan de estudio, porque en un plan de estudio se discuten los claustros, discuten los profesores, las autoridades, los estudiantes. Entonces, esto va de la mano también de la pregunta por cómo debería ser una buena discusión de un plan de estudios. Y acá nosotros vamos a dejar ahí un video de una ponencia que hizo Flavia Terigi, actual rectora de la Universidad de General Sarmiento, que se hace esta pregunta y dice cosas interesantes, porque ella dice, en general, cuando se discute un plan de estudios, hay 2 o 3 factores predominantes. Uno es los docentes que dicen, mis contenidos no se tocan, ¿no? Hay un montón de docentes que sí están muy dispuestos a discutir, pero hay a veces una cosa de resistencia muy personalizada, ¿no? Esto es fundamental, no se toca. Otra es a veces la discusión instalada vía las corporaciones profesionales. Bueno, en la formación tienen que estar tales y tales contenidos, y lo que suele faltar o solía faltar en la discusión de un plan de estudios es la mirada institucional, la mirada que pone la institución por encima de los actores, que no por encima para pasarles por encima, sino para introducir cuestiones que cada cátedra no tiene por qué introducir. Es lógico que una cátedra opine de sus contenidos, es bastante natural, no sé siquiera si es criticable, pero entonces en algún lugar, además de las cátedras, además del movimiento estudiantil, que es lógico que plantearán sus propias demandas, tiene que haber una instancia que diga, a ver, miremos globalmente el plan de estudios y analicemos todas sus problemáticas, incluyendo esta cuestión de este plan de estudios. ¿Me está trabando las trayectorias? ¿Qué problemas tiene? ¿Es efectivamente muy largo? ¿O el problema no es que tiene 5 años, sino que tiene otros problemas? A partir de esto, entonces, empezaron a aparecer distintas opciones. Algunas ya existían y se empezaron a revitalizar. Por ejemplo, crear tecnicaturas. Como le dije hace un rato, casi todas las carreras creadas en los últimos 15 años han sido tecnicaturas. Por H o por B, quizá también hay cuestiones presupuestarias, ¿no? Si vamos a hablar de crear carreras ahora, no sé, hay que hacerlas con lo que hay, pero bueno, carreras cortas, bueno, ok, creemos tecnicaturas que son carreras cortas porque pueden ser cortas. No es cuestión de acortar lo que tenemos. A lo mejor hay que introducir alternativas nuevas que van a ser cortas porque están pensadas como tecnicaturas. Esa es una posibilidad. La otra es ofrecer títulos intermedios. Y esta la menciono ahora, pero la retomo en un ratito porque es la que creo que ofrece pistas más productivas quizá o interesantes. Crear títulos intermedios, es decir, la carrera larga no la toco, pero genero un título intermedio. Ya voy, le doy al estudiante una salida antes. Sí. 58 a 7 se cayó el veto. Ah, muy bien, bueno, un aplauso. A 7. Ajá.
Paliza, lo digo así. Sí, paliza. Y lo de Garrahan también. Paliza lo llaman. Igual, sí. La tabla. Con respecto a esto que decías de carreras intermedias, lo que yo veo, que soy, en mi caso soy madre de un chico que hizo primer año, es que le sacan miedo a eso que parece tan eterno, tan lejano, porque qué sé yo lo veo como, veo el pensamiento de los chicos ahora, no tienen, coincido con ella, estamos en otra sociedad, los chicos a lo mejor ven las cosas con otra aceleración, no como nosotros que ya venías pensando que esta carrera iba a ser de 6 años y que te iba a llevar tanto tiempo de estudio. Hoy es como que yo a mi hijo le digo, por lo menos tenés que estudiar 4 o 5 horas por día, y hijo que agarra un pánico tal. Es así, vos no vas a decir cómo voy a estudiar. O sea, yo creo que ofrecer eso es como dar algo más próximo, es decir, bueno, hasta acá sí me dejo, y después veo el resto. Sí. Creo que eso me parece que es el sentido que habría que hacer. Y eso a los chicos y a la gente grande también, porque una persona mayor que se anima y a lo mejor ahora tiene la oportunidad de poder hacer una carrera, dice, y mirá, a 3 años me animo a hacerlo, y después veo si me estiro 2 años más y logro eso. Creo que es un poco de los dos lados, Sí. el que recién inicia y el que tiene la posibilidad de poder estudiar ahora. Sí. Creo también que habría que pensar el sistema educativo en general, cómo los dejan la facultad. Porque hoy cuando al principio dijo Corea que será más fácil en las escuelas de pregrado universitario, creo que el porcentaje de los chicos es más alto el que terminan, pero me parece que las secundarias ya se están dando todas las herramientas para que cuando llegan a esa instancia terminen, más allá que sea 4, 5 o 3. Creo, no se pregunta. Bueno, sí, hay otro tema que vamos a abordar junto con la clase que viene, que es la articulación con la escuela secundaria, que es un temor, ¿no? Y que seguramente incide. Sí. Yo pienso que más de que el largo de la carrera, en sí hay que preguntarse sobre las adaptaciones. Porque cuando yo hice la carrera ya trabajando, estudié psicología, y a mí me pasaba que la gran problemática era el tema o de las bandas horarias o cuando llegás a las prácticas, los últimos años, las prácticas todas a la mañana. Y uno si trabaja, ahí está no sé si tanto en la duración de la carrera, sino en cómo adaptás hacer una carrera trabajando. Sí, sí. De eso vamos a hablar, ¿eh? Acá yo me estoy centrando en las variantes que tienen que ver con la duración en sí. Obviamente todo otro tema es qué hacemos con las condiciones en las que transitan los estudiantes por nuestras carreras. Eso va a ser parte más bien de la clase que viene, ¿no? Cuando nos centremos en las trayectorias, pero sí, va por ahí. Pero bueno, sobre los títulos intermedios voy a retomar lo que decías vos recién, porque hay bastante para hablar, pero lo dejo planteado porque esta es una posibilidad. A ver, no me tengo necesariamente que meter con la duración de las carreras de 5 o 6 años, pero exploremos la posibilidad de un título intermedio y analicemos virtudes y analicemos también posibles problemas, porque puede haberlos, ¿no? O creemos las carreras cortas como otra cosa, ¿no? Como otra cosa paralela que no implica menoscabar las carreras que seguirán siendo de 5 o 6 años. Ahora, ¿qué pasa con las alternativas de grado? Bueno, estaba medio escrito, ¿no? Carreras actuales de 5 años o más, muchas habrá que dejarlas como están. Yo creo que hay que dejar abierta esa posibilidad en el debate. La carrera tal de 5 o 6 años, llegamos a la conclusión de que está bien así, listo, se acabó, salvo que nos pongan un techo, la discusión llegó ahí. En todo caso, exploremos qué hay que adaptar de la carrera, ahí sí introduciendo esto que se venía diciendo, para que sea menos trabada. Creemos carreras nuevas de 4 años, esa es otra posibilidad. Cuando vayamos a crear carreras, tengamos en cuenta que a lo mejor puede ser una carrera de 4. Abramos la cabeza para pensar carreras de 4. De hecho, una de las últimas carreras que se creó, la mencioné hoy, Ciencia de Datos, se creó de 4 años. Son pocas en la UNLP
las carreras de 4. Había alguna, profesorado en portugués, turismo, ahora ciencia de datos. La otra es, efectivamente, acortar carreras. Es una posibilidad. Carreras que son de 5 años, bueno, a lo mejor pasarlas a 4. Esta posibilidad para mí es una, entre otras, que implica no tocarla de 5 años, que implica los títulos intermedios, pero que también dice, bueno, a ver, a lo mejor tal carrera se puede hacer en 4 años y no perdemos calidad y no perdemos contenidos. O sí, siempre va a ser polémico. Se acaban de aprobar 2 cambios de planes de estudios en ciencias económicas que hicieron esto. Primero la licenciatura en administración y ahora, hace pocos días, la licenciatura en economía pasaron de 5 a 4 años. Nos parezca bien, nos parezca mal, es una decisión que además fue aprobada en general por todos los claustros. Hasta ahora son, creo, los 2 únicos casos que tenemos. Yo vengo hablando de esto todo el tiempo con las facultades porque es parte de mi trabajo. La mayoría de las facultades no se están planteando hoy acortar las carreras largas, ¿no? Pero bueno, puede ser que aparezcan otras carreras que se pueden hacer de 4 años. Y acá aparece la otra, no sé si se ve por el color, que es una opción que puede ser polémica, pero que a mí me parece muy interesante para discutir, que la ha venido proponiendo hace tiempo, incluso antes de todo esto. Un día me llamó Fernando Tauber para decirme, che, ¿por qué no pensamos en reducir a 4 años, pero adosándole a la carrera un posgrado gratuito de 1 o 2 años? Por eso lo llamamos formato 4+2 o 4+1. ¿Cómo sería? Sería decir, bueno, la carrera X la bajo a 4 años, pero le agrego un posgrado gratuito. Ahí tiene que haber una decisión de la universidad y un riesgo de que lo pueda sostener si vienen por todo y un día nos dicen, bueno, no, pero si tenés un posgrado lo tenés que cobrar, no sé. Pero una universidad como la de La Plata puede tomar el riesgo de decir, bueno, ahora lo que hacías en 5, ahora te lo acomodo en 4 y te ofrezco una especialización de 1 año gratuita donde vos podés hacer la parte más especializada de esa carrera anterior. Entonces, por 5 años te llevas 2 títulos, para decirlo mercantilmente, si me disculpan, para que se entienda. 2 por 1. Esto, yo sé que es polémico, viene en los 90 detrás, no decir, bueno, no, pero vos me estás contrabandeando a cortar una carrera para cobrarme el posgrado. No es lo que yo pienso, así que lo digo con la tranquilidad de que yo nunca estuve de acuerdo con eso. Lo digo porque me parece que en el contexto actual, en la Universidad de La Plata, es una alternativa a pensar carrera por carrera. Yo he pensado esto para carreras de mi facultad, que es Humanidades. En algunas no me da, digo, no, qué sé yo, la verdad no me lo imagino. Y en alguna que otra lo he pensado, carreras, por ejemplo, que tienen una tesina final, un trabajo final, que es todo un tema para el egreso. Los estudiantes tardan a veces años en hacer un trabajo final. Entonces, bueno, a lo mejor hay algo para pensar. Le saco un par de talleres, un par de cosas, dejo el grado en 4 años y el trabajo final lo convierto en un TFI de una especialización gratuita con 3 orientaciones para que el estudiante haga su especialización en lo que más le guste de lo que antes eran por ahí optativas de la carrera de grado. Digo, hay opciones a explorar si uno puede permitirse los debates sin grandes prejuicios, abriendo, como decíamos hoy, la cajita de las alternativas de cada una de las
carreras. Ojo, para mí, sí. No. Pensando en acortar las carreras de 5 a 4 años, pensando en las carreras que no tienen título intermedio, ¿no? En el caso de humanidades. No, podría ser. Vos podrías tener título intermedio a los 2 años, título de grado a los 4 y un posgrado gratuito. Podría ser. Digo, en algún caso sí se está pensando esto. Yo lo entiendo, pero es una opinión personal. Con una condición lo entiendo esto. Para mí esto puede funcionar si el posgrado gratuito lo creamos para esa carrera, de modo ad hoc. Para mí es distinto si vos le decís, ahora tu carrera es de 4 años, hacé gratis el posgrado que quieras. Para mí eso ya es otra cosa. Para mí esto tiene sentido si vos decís, bueno, no sé, licenciatura en Sociología, 4 años, pero yo te creo una especialización en investigación en ciencias sociales, una especialización en políticas públicas y una especialización en análisis socioterritorial. 3 dimensiones importantes de una carrera como Sociología. Me arriesgo porque es la de la que yo vengo, o una de las que yo vengo. Solo a título ilustrativo, hay gente acá de Sociología, se me quieren pegar, no hay ningún problema, por lo menos se quieren agarrar el micrófono y bardear, no hay ningún problema, pero solamente invento como ejemplo. Pero yo creé 3 especializaciones pensadas exclusivamente para esos estudiantes a los cuales le acorté la carrera de grado. Para mí tiene sentido pensarlo así. Entonces, bueno, queda abierto el menú para respecto a cómo pensar este tema de acortar o no las carreras, o qué hacer con la duración de las carreras. Sí. Sí. Y hacer el camino inverso que estás planteando en las tecnicaturas. Me acuerdo de esa tabla que hiciste hoy con todas las carreras y todas las facultades, que hay varias que se han creado, de esto que decías, en los últimos años. Se está pensando, a modo de universidad, digamos, se está pensando en hacer esos ciclos de complementación curricular para las tecnicaturas. No, no es algo que se esté pensando de manera generalizada. En general, por lo menos en La Plata, los ciclos de complementación curricular, salvo en la carrera de ustedes, donde sí fue así, pero fue como una carrera que fue una carrera nueva, novedosa, emergente, que surgió como tecnicatura y después vino el envión, ¿no? Entonces ahí, bueno, vamos por el ciclo y finalmente quedó como licenciatura. Salvo ese ejemplo, en general, los ciclos de complementación curricular han surgido para darle el título de licenciado a gente que viene con títulos de fuera de la universidad. Por ejemplo, fonoaudiología se creó originalmente así, o hay uno de educación física y trabajo social tiene un ciclo de complementación curricular para gente que venía de instancias de formación terciaria, ¿no? Pero puede ser lo que vos decís, no ha aparecido como una posibilidad que yo vea que se está discutiendo, ¿no? Pero podría ser. Lo que pasa es que si lo vamos a hacer desde la propia universidad, yo creo que el destino más lógico es crear la licenciatura, como se terminó haciendo acá. ¿Por qué el ciclo de complementación? Bueno, creamos la licenciatura y la otra la convertimos en un título intermedio. El ciclo de complementación en general es para complementar algo que la gente trae de afuera y que no es universitario. Eso. ¿Cómo desde las piensan que eso se transforma en una necesidad? O sea, ¿cómo ustedes ven que hay una carrera, una tecnicatura que se está transformando en la necesidad de que se haga, como fue con nosotros, por ejemplo, una licenciatura o un ciclo de complementación curricular que
qué sé yo, pienso en algunas carreras, justo el primer día charlaba particularmente anecdótico, ¿no? Pero en la Licenciatura en Sonido de los compañeros de arte, que hace bastantes años que ya tiene, digamos, de antigüedad, y entre comillas, digo, bastantes años, digo, 2 o 3 cortes ya que se egresaron, martillero público, digo, pero más allá de, digo, esos egresados están algunos, no todos, pero digo algunos, están yendo a otras universidades a hacer como un ciclo de complementación para ser licenciados, cuando para nosotros, digo, nosotros pensándonos como universidad, se transforma en una necesidad. No, bueno, así como vos decís, yo creo que emerge o demanda de graduados que vienen a la universidad y dicen, ahí eso para mí puede surgir y de hecho ocurre de esa instancia de debates que son permanentes en cada facultad. Yo no lo he visto muy presente hoy, no quiere decir que no pueda ocurrir y son buenos ejemplos los que vos das. Irá emergiendo o porque autoridades de una facultad lo advierten o porque los graduados de una carrera lo advierten, decir, che, me estoy yendo a buscar esto, ¿por qué no lo ofreces vos? O sea, son puertas abiertas que están, ¿no? Para ir redondeando, títulos intermedios. Acá les dejé los títulos intermedios que se acaban de crear en 2 facultades entre 2024 y 2025. Porque esto sí lo impulsamos calurosamente nosotros. Yo me reuní con cada facultad, con las autoridades y les dije, vieron que acá en la Universidad de La Plata, desde la presidencia no imponemos nada, buscamos acuerdos con las facultades porque las que deciden son las facultades. Pero bueno, fue una propuesta. ¿Les parece que podrían crear títulos intermedios? Este era un debate que no estaba muy abierto en las facultades, no estaba, era como que había títulos intermedios que venían de más o menos un tiempo y no había mucha novedad reciente. Lo impulsamos, hará un poco más de un año, y empezamos a tener respuestas. Hubo 4 títulos intermedios creados entre fines del 2023 y 2024 en humanidades. 1 en educación física, 1 en letras, 1 en geografía y 1 en sociología. Y hubo 5 en astronómicas. Una facultad muy de corte duro en el sentido de una tradición científica muy fuerte, por decirlo de algún modo, que uno podría decir parece menos permeable a una carrera corta o un título intermedio. Se mandaron 5. 3 en astronomía, 3 en geofísica y 2 en astronomía. Yo no me voy a meter en las características de cada uno, pero quería aprovechar la lista para decir algunas cosas, tomando las palabras de la compañera. ¿Cómo descubre uno que hay una posibilidad de un título intermedio? Que un título intermedio tiene sentido, por ejemplo, que es expresión de una necesidad. No siempre va a ser así. Hay, yo creo acá, un argumento que tomaron estas facultades, que es como un orden de prioridades en el razonamiento. Pensemos primero si a los estudiantes que hicieron 2, 3 años de una carrera, les podemos dar un título que les reconozca eso y que tenga algún sentido habilitante, porque el título intermedio tiene que tener un sentido habilitante. Ahora, ese sentido habilitante, ¿me lo tiene que decir el mercado? ¿Me lo tiene que decir el mercado, digo, como se habla, ¿no? No, mirá, ¿sabés qué? Estoy buscando técnicos universitarios en análisis social. Nadie te va a decir eso. Nadie. Entonces, un poco la universidad lo crea pensando a varias puntas, pensando en el estudiante que aprobó una parte de una carrera y que vos le das un título para que haga lo que quiera, para que le vaya mejor en algo,
aunque ese título no exista en el imaginario social. Por eso se pudieron crear estos títulos, porque se inventó creativamente un título con una razonabilidad habilitante, o sea, tiene que haber una razonabilidad. Yo creo que el técnico en análisis social es una persona que tiene muchas más herramientas para trabajar, por ejemplo, en el Estado, haciendo análisis de políticas públicas o ofreciendo insumos para las políticas desde un conocimiento social, que la persona que no pasó por esa carrera. Pero bueno, lo mismo con el técnico. El título intermedio de geografía no está instituido en ningún mercado, en ningún campo académico. Ahora, tiene sentido porque esa persona tiene capacidades para resolverse estos problemas, para aportar en un campo determinado con ese título intermedio. Quizá el más claro, pensado en términos de un mercado preexistente, es el de, más que el de edición, que puede ser el de educación física. Está lleno de pibes y pibas trabajando en gimnasio que no se han recibido, que no se van a recibir porque se los llevó puesto el trabajo, y el título les reconoce lo que saben, lo que aprendieron y lo que están haciendo. Ahí yo creo que hay más una demanda o un reconocimiento social previo a la que el título intermedio viene a cubrir. Pero digo, hay distintas situaciones, pero los tiempos han cambiado. Yo era decano de la facultad en 2012, me vinieron a ver de un club para proponerme la posibilidad de hacer una carrera conjunta, corta. Yo dije, bueno, se lo planteo al departamento de educación física. Vieron que a veces en cada facultad el decano tiene que consultar con las comunidades de cada carrera, y está bien que así sea. Me corrieron a los bolsazos de todos lados del departamento de educación física en 2012. Dije, un título, no, chao, me fui, no volví más con la idea. Ahora fue de manera muy rápida la consideración de un título intermedio. Algo cambió en las comunidades académicas, algo cambió en la propia comunidad estudiantil, que hoy estuvo muy de acuerdo con estos títulos. El de edición puede ser que tenga, sí, una existencia en el mercado laboral, sí, y acá lo encontraron. Están pensando uno en lenguas modernas ahora, en los traductorados. Están apareciendo entonces títulos intermedios, pero con este criterio a varias puntas, ¿no? Pero donde se está poniendo en el centro la idea de reconocer saberes adquiridos en un tramo de la carrera con un sentido. Virtudes, ya voy. Virtudes, bueno, lo que decían por allá, a lo mejor es un incentivo para anotarse en una carrera, a lo mejor es un incentivo para llegar hasta ahí, y a lo mejor una vez que llegué hasta ahí, después sigo la carrera larga. Problemas, riesgos, el inverso. Me quedé con el título intermedio y no volví más. ¿Qué respondería yo a ese riesgo? Eso ya está pasando. Eso ya está pasando con todos los que se van en segundo o tercer año y no vuelven. Ahora, es un riesgo. Veremos qué pasa. A ver, me perdí las manos. Una voz. Por ahí con esto mismo que estás diciendo, siempre pienso desde la carrera en la que estoy, pero también en muchas otras. Entiendo que en general cuando alcanzás el 50% de la carrera, vos haciendo un profesorado podrías dar clases. Sí. Y a veces pasa, o al menos en mi carrera, que las materias pedagógicas están en los últimos años, no en los primeros. Entonces en esto de revisar planes de estudio o ver estrategias que les faciliten esto mismo a los estudiantes que ya están en un tercer año, de qué forma garantizar también que puedan aprender lo que necesitan para salir a ese lugar, porque con el 50% con o sin materias pedagógicas salen a dar clases, y a veces no con todas las herramientas o con al menos las elementales. Pero digo, no sé si pasa en general o... Está bien. Bueno, está bien, ese es un ejemplo de cosas que se podrían considerar
en eventuales modificaciones del plan de estudio. ¿Qué hacer? Bueno, un clásico, ¿no? Las materias pedagógicas en los profesorados, que son como una especie de intrusión. Tengo las materias disciplinares y tengo las pedagógicas. Bueno, a lo mejor hay que revisar un poco eso. ¿Alguien más por allá? Sí. Sí, la consulta por ahí tiene que ver con esto y algo que están otorgando algunas universidades ahora, que es el certificado de bachiller universitario. Es otra cosa. Es otra cosa, lo dije al principio. Un certificado de bachiller universitario no es un título universitario. Se lo podés dar con, no sé, 10 materias, 12 materias, pero no le tenés que poner alcances, no lo tenés que mandar al ministerio, no es un título habilitante. Acá le estás dando un título habilitante, por eso digo, el título intermedio tampoco se puede inventar 100%. Lo que sí creo es que hay una cuota de creatividad en el medio para encontrar dónde están los sentidos posibles de un título intermedio. Desventajas, decía yo, bueno, que fomente más el abandono, habrá que ver, el abandono ya existe. Hay carreras donde a mí me han dicho, en esta carrera título intermedio no. Listo, yo ahí no discuto, bueno, si me dicen una facultad. Hay carreras donde la resistencia al título intermedio tiene que ver con las resistencias de las corporaciones profesionales. No, pará, me vas a venir a competir con, no sé, no quiero nombrar ninguna profesión, pero una profesión X, decir, no, que no vas a crear un técnico que va a competir con los graduados, no. Entonces, ahí hay otro tipo de resistencia, habrá que ver qué se hace con eso, ¿no? Pero son como distintas posibilidades. A ver qué más me va... Bueno, me quedan muchos temas, pero... Bueno, para terminar y en relación con esto, en todo caso esto lo planteo y lo retomamos la próxima, algo que empecé a comentar el otro día, más allá de la duración y todo esto, ¿hay un tema con la pertinencia de las carreras? ¿Hay carreras que sí, carreras que no? Carreras que sí hay que crear, carreras que no, carreras que hay que cerrar porque no sirven para nada, carreras que sirven, carreras que no sirven. Lo planteé el otro día, lo retomo ahora. La pregunta es un poco brutal, es como para provocar una eventual discusión. En realidad, lo que yo quiero plantear es que, y en relación a lo que decía recién de los títulos intermedios, ¿no? ¿En qué se piensa cuando se piensa en la pertinencia o la utilidad de una carrera? Yo planteo esto porque hoy también es un tema que viene como con viento en contra a las universidades, ¿no? ¿Ustedes para qué tienen tales carreras? Ustedes están gastando plata en carreras que no le importan a nadie, que no sirven. Bueno, ¿quién decide que hay carreras que sí, carreras que no? ¿Desde qué lugar? Entonces yo ahí simplemente quiero plantear el menú de variables que creo que hay que considerar en el debate. Una cosa que suele decirse es que las carreras tienen que formar para la inserción en el mercado laboral. Pensado en términos individuales, ¿no? Acá está el famoso tema también del ascenso social. Yo tengo que formar personas para que tengan un título y les vaya mejor que a los padres, si los padres no pudieron estudiar, etc. Pretensión totalmente legítima, no la voy a discutir. Solamente digo, es una entre otras. Solo eso digo, es una. Se está convirtiendo a veces en el todo, en el sentido de que se espera de las carreras una cosa muy utilitaria e inmediata. La carrera tiene que servir para ganar plata, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto es un debate que tenemos que tener al interior de la universidad, porque nosotros vamos a las escuelas a contarles qué carreras tenemos. Entonces, ¿con qué cara vamos a una escuela a decirle, mirá, cómo hacemos la expo universidad si pensamos que hay carreras que no? Entonces, ¿por dónde le entramos? A ver, carreras que sí porque tienen mercado laboral, todo bien, es una pretensión muy legítima que la gente estudie para
tener más posibilidades, tener mejores ingresos, etc. Yo le agregaría otros componentes al ingreso, pero bueno, eso por ahí no viene al caso. Pero también se dice, y también con muy buen criterio, que las carreras tienen que ofrecer instancias de formación en relación con las necesidades sociales. Y esto también es válido. Ya no pensando en el individuo que lo formás para que le vaya mejor en la vida, sino pensando en la necesidad de la sociedad. Todo bien, la mirada puesta en la sociedad, no tanto en el individuo, pero, acá pongo dos peros, ¿no? Un pero para el lado del mercado laboral. ¿Voy a pensar solamente en el mercado laboral existente? ¿O la universidad a lo mejor puede avisorar nuevas posibilidades de trabajo, ¿no? O incluso decir, mirá, acá hay trabajo, lo que faltan son profesionales, ¿no? Si uno ha estado internado recientemente, como me ha tocado a mí, vos mirás lo que pasa alrededor y falta de todo. Hay trabajo para hacerle mejor la vida a los pacientes, de enfermería, de medicina, pero de otro tipo de cosas hay. Lo que pasa es que, bueno, no sé si el instituto en cuestión, el sanatorio en cuestión, está dispuesto a pagarlo por una cuestión económica, pero trabajo, posibilidad de trabajo hay. Entonces, no me tengo que quedar solamente en el mercado laboral que hay, sino en las posibilidades que a lo mejor la universidad como pensamiento crítico tiene que decir, che, hay que crear trabajo acá porque hay necesidades. Ahí me paso al mercado laboral en términos ya de las profesiones que se necesitan, más que las que uno ya conoce que están. Pero por otro lado, la cuestión de las necesidades sociales tampoco está escrita y tampoco me la tienen que decir solo de afuera. Está bien que la sociedad me diga, la sociedad no habla, no es una entelequia, pero para decirlo de alguna manera, está bien que la sociedad me diga cuáles son sus necesidades de alguna manera a través de distintos tipos de actores. Pero también falta la inversa, que la universidad como usina de pensamiento crítico cumpla un rol en pensar cuáles son las necesidades sociales. Y ahí entonces yo me permito abrir el juego y decir, formar para carreras para el desarrollo soberano, carreras con un sentido productivo, perfecto, pero también carreras que tengan que ver con el bienestar, porque nos olvidamos del bienestar como concepto. Pensamos todo el tiempo en lo que es productivo, lo que tiene un impacto así pragmático, duro, y hoy eso está muy presente. Ahora, si pensamos en el bienestar de esa sociedad, el bienestar y su distribución implica un montón de cosas. Entonces ahí es donde yo diría, todas las carreras pueden aportar al bienestar. Algunas a lo mejor no tienen una relación directa uno a uno con el desarrollo económico o productivo, pero con el bienestar de las personas, todas, ¿no? Vuelvo al ejemplo tan trillado en los últimos días de la licenciatura en ARPA. Ponele que una vez que hablamos de todo esto, la licenciatura en ARPA, ponele que a lo mejor decimos, ok, la suspendemos por ahora. Pero licenciatura en ARPA es licenciatura en música. Y licenciatura en música es parte de formación en arte. ¿Qué sería de las personas sin el arte? Digo, por decir, me meto con el arte simplemente porque suele caer en la bolsa de lo que no sé, bueno. Entonces, como el arte, muchas otras cosas, la literatura, otro montón de disciplinas que cobran sentido también para lo productivo, porque también el arte tiene dimensiones productivas, entre otras, pero que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver también con la reproducción de la cultura, ¿no? Del saber por el saber. Para mí, la universidad tiene que formar para todo esto junto y tiene que opinar
sobre esto. A mí me gusta opinar particularmente que todas las carreras tienen sentido si lo que a mí me ordena es el bienestar y la distribución del bienestar, la distribución de todo lo que tiene sentido para las personas, porque nuestra civilización lo ha ido creando a lo largo de los siglos, ¿no? Sí, perdón. Por ahí no se trata de reducir, sino de incrementar la oferta, porque de hecho, si pensamos en arte, hay un montón de carreras que faltan a mi criterio. Licenciatura en canto, que sí la tiene la UNA, por ejemplo, que no tiene. No, sin duda, si abrimos el juego, van a empezar a aparecer carreras que no tenemos, ¿no? La licenciatura, la tecnicatura y licenciatura de la mayoría que estamos acá fue muy cuestionada, incluso internamente también. Bueno, ¿para qué? Para formar. Creo que engloba todo eso que estás diciendo, es un montón de factores, no solo lo económico, sino en lo cultural, el bienestar de los trabajadores. Y ahí Sin está duda. en el para qué ciertas carreras. La formación de los trabajadores. Ahí ya hay un objetivo, que es un objetivo en sí mismo. Bueno, no sé, con esto termino por hoy. Quería dejar planteado este es otro debate, ¿no? El debate del para qué. Y yo simplemente quiero correrme de las respuestas al para qué que son meramente utilitarias, eficientistas, que son las que parecen tener una presencia muy fuerte en el último tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? A esta hora ya nadie se ve más porque ligar tomatazos, así que nos vemos la próxima.